Bienvenidos a iLíderes por 25, el podcast que reúne las voces de quienes dieron vida a nuestro ecosistema hace 25 años, cuyos relatos documentan los hitos que han marcado la evolución del comercio electrónico al digital commerce. Ponte cómodo, estás por escuchar un testimonio único que define a nuestra industria. Bueno, Guille, ecosistema por 25. ¿Vos te imaginabas 2024, 25 años de industria? No, ¿Es industria o es ecosistema? Es la primera pregunta. yo creo que se ha ido ampliando, ¿no? Porque ahora, como atraviesa absolutamente todo, me parece que es ecosistema y más todavía. ¿Pero te lo imaginabas? No, nunca. ¿Cómo fueron tus inicios? Tenés que contar la anécdota esa de tus inicios. Vinculados a tecnología siempre usuario de tecnología y como una especie de embajador de lo digital y del uso de la tecnología en procesos de negocio. Está siendo demasiado políticamente correcto, dale. Tiene que tener sustento. Sustento, tiene que salir. No, a ver, similar que dijo Varela. Cuando nosotros arrancamos, la industria, el sector estaba... Fecha, tenés que decir año, ponerle un hito. Y yo... Mis años bisagra fueron 90, 92, Pero eso es 93. pre-internet. Sí, bueno, en el 94 hicimos el primer sitio que pretendía eso. ser un e-commerce, que en realidad era un catálogo. 94, primer 95 sitio. hicimos un primer sitio que era un catálogo. Eso, Uruguay. En Uruguay, pero no había nada. Lo único que había, me acuerdo que era eBay tenía también un catálogo en línea. Sí, Amazon recién 95. Claro. No, en el 94 190. no había nada y obviamente sí, todos nos decían que nadie iba a estar consultando eso ni utilizando internet para elegir y comprar algo. Y además había que pagar, había que hacer una orden de compra de pago cash cuando ibas al lugar, era un catálogo, no, muy precario. Pero me acuerdo sí de la ignorancia general que había y la incapacidad que tenían los tomadores de decisión de darse cuenta que definitivamente eso venía para quedarse. Siempre lo negaron y lo ningunearon. Y después el hito que te puse, el hito sí revolucionario, a mi entender, es cuando salió en el 2007 el iPhone, todos los tomadores de decisión que eran de otra generación empezaron a utilizar el teléfono con otro fin que no fuera solamente... Eso fue, vamos a hablar de eso, vamos a ver los momentum. Para vos, ¿cuáles fueron los 3 momentum de iPhone estos 25 años? iPhone seguro. No, vamos a hablar de pasar del teléfono analógico al teléfono la pantalla analógica a la pantalla digital. Porque nosotros teníamos en aquel entonces unas Palms, que eran unas te lo traje. ¿Sí? Para que traiga, iba a ser uno de los temas para, ¿te acordás de claro, esta? Obvio. Bueno, yo tenía la representación en No está, olvídate que tengo que conseguirle de dónde está el cargador. Sí, yo tengo todos los modelos. Había conseguido la representación. Te traje este también. En Uruguay de eso. Ese aparato nos obligó a nosotros a aprender a programar móviles cuando no existían los móviles. Mi teléfono era una startup. Bueno, pero ese es un momento, un hito. Ese es el 2007. Después. Sí. 2007, en realidad esto es mucho anterior, ¿no? Esto sí, no, 2000. 90 y pico, 97, 98. Y en Estados Unidos ellos tenían una red inalámbrica que utilizaba el ejército de radiofrecuencia, que era, la PAN tenía conexión a internet en el 98, que era una frecuencia que no existía, que acá en Uruguay incluso no la logramos liberar. No pude traer las PAN conectadas porque el gobierno de Estados Unidos no permitía que otros países que no fueran Estados Unidos usaran esa frecuencia. Pero ahí aprendimos mucho a programar toma de pedidos. Hicimos un software para Nueva Jersey y a partir de ahí tuvimos la suerte de darnos cuenta por dónde venía el tema de los smartphones mucho antes que existiera un smartphone. Ese fue... De ahí surge Handsoft, mi empresa más emblemática, que era software para manos, Handsoft. La gente dice mano liviana. No, era hacer software para manos. Y lo que uno se entera, ¿no? Y el claim era porque el poder sigue en tu mano. Y bueno, en el 99 o en el 2000 Microsoft cambia su misión y su visión. Su primera misión era poner un computador en cada hogar y en cada oficina del mundo
y la cambia por proveer las soluciones en cualquier lugar, en cualquier momento. Así que creo que los últimos años del siglo pasado, del milenio pasado, es otro hito. Fueron fermentales, sí. Pero eso lo vemos como el boom de la .com. Lo que pasa es que ahí fue cuando se pinchó todo, ¿no? Porque cuando 99-2000. Claro, la burbuja se rompe en el 2000 y aparte de nosotros, acá en la región Uruguay-Argentina, Uruguay tiene su peor crisis económica en la historia del país en el 2002, producto de la crisis de Argentina, que nos arrastra a nosotros, nos saca todas las reservas. Los argentinos se asustan de que hubiera un corralito en Uruguay. Nosotros éramos muy dependientes de Argentina. El 65% de las reservas del país se fueron en 4 días. Wow. Y bueno, ahí hay anécdotas increíbles. Nos salvó Bush mandándonos $2.000 millones físicos en un Hércules, porque si no el Uruguay no tenía para pagar las jubilaciones ni moverse. Fue una crisis muy, muy dura. Se llevó puesto todo lo que fuera innovación. Las empresas recortaron desde café hasta... No existía nada que no fuera lo básico. Pero bueno, esa fue la época del oscurantismo, yo le digo, ¿no? Si lo circunscribimos a lo que fue el boom de las .com, que fue un momento, como dice Wenceslao Casares, donde se instalaron las tuberías, gracias a esa gran inversión del 98, 99, 2000. Es verdad. Se hizo una inversión muy grande, donde quedó instalada esa inversión, porque no se la llevó ese tsunami que tuvimos de boom del primer tsunami si queremos, de innovación y tecnología relacionada con Internet. Y después quedamos en la época del oscurantismo, que fue hasta el 2005, 2004, que no podías hablar de Internet, que era mala palabra. Claro. Pero vos elegiste un hito, que fue 2007, ¿no? 2007 para mí es el iPhone, pero no porque el iPhone sea disruptivo para nuestro ecosistema. Es disruptivo porque pone en la mano de tomadores de decisión, gente que no estaba vinculada a tecnología, un teléfono que deja de ser... amigabilidad, usabilidad. Y más está el concepto, porque uno hay que acordar, ponerse en contexto, 2007-2008 tenías el 70% del mercado liderado por Nokia, BlackBerry y Motorola. Claro. Y donde BlackBerry para los tomadores de decisión era la interfase. Exacto. Era una interfase teclado. Y vos le decías pasar a un touch, a un teclado touch. Y una interfase corporativa donde ellos no podían instalarse aplicaciones propias. Porque RIM, el fabricante de BlackBerry, no tenía el concepto Store como que manejó Apple. Ese es el segundo. No había aplicaciones sobre el BlackBerry. Y el usuario no estaba acostumbrado a ser quien manejara eso. Generalmente la BlackBerry la usabas como te la daba la telefónica o el carrier o como te la daba la empresa. Y tenía una aplicación que era el BB, claro. La mensajería que tenías, que era furor. Yo creo que muchos nos migramos a BlackBerry por eso. Es que en realidad, por ejemplo, todo el sector financiero y todo el tema de datos, BlackBerry cumplía con todos los requerimientos de seguridad que el resto todavía no. Nokia era el rey de la selva, pero con teléfonos para gama media baja. ¿No? Motorola era el único que podía competir. Corporativamente nunca entró, ellos tenían un sistema operativo propio, se llamaba Symbian, que nunca fue bueno. BlackBerry también tiene un sistema operativo propio que fue muy malo. Y ahí hubo la sinergia Sony, Ericsson, Motorola y todos por hacer un Android, que fue el primer intento de hacer un sistema operativo para todos los teléfonos, que obviamente Apple nunca acompañó y por eso derivó en que hoy por hoy tengamos 2 sistemas operativos. Y el tercero es la pandemia. Lamentablemente la pandemia es... Pero no me definiste el segundo, ¿cuál? El segundo, el iPhone y ¿el primero cuál? El primero es el primero era el iPhone. No, yo diría que el primero fue la Pan. Fue la Pan. Lo pones como un hito, eso. Para nosotros sí. Okay. Porque nosotros pasamos a programar toma de pedidos online para otro país. Sería la pre-internet. Muy pre. Porque ahí estabas, como mucho tenías ARPANET, tenías estas redes internas que decís por acá en Uruguay, por frecuencia, por otro tipo de cosas, pero no había algo masivo. En Uruguay teníamos CDPD, interconectado. Que era una red de datos como CDMA. Porque tenías AS400 de IBM, que también fue, si querés, la gran red, pero como era cerrada y era solamente para propietaria, no tuvo la masificación que tuvo Internet. Pero esto es lo que nos permitía hacer, y digo esto señalando la Palm, era que la gente que prevendía salía, armaba toda la ruta, prevendía y cuando volvía a la oficina descargaba y había una preventa, había un catálogo digital, había una operación ahí que fue la que, por ejemplo, a nosotros nos obligó a después enseñar a las empresas
qué es lo que tenían que hacer para poder tomar pedidos y vender. Eso lo vamos a poner como los orígenes, ¿no? O sea, Orígenes. Lo que pasa es que eso fue bien disruptivo. Ahí hubo un antes y un después notoriamente. Bueno, ¿y qué anécdotas tenés para contarme de esos 3 momentos? Y bueno, yo recuerdo uno en particular, que fue una presentación que le hicimos al CEO de una compañía celular muy importante. Con ¿Que sigue existiendo? Que sigue existiendo, una de las 2 empresas más grandes. Una de logo verde. Y me acuerdo que en aquel entonces recién empezaba a aparecer el mensaje de texto y el apellido de este señor empezaba con S. Y él dijo que jamás en la vida alguien iba a hacer un pedido de una terminal porque para escribir la S había que apretar 4 veces el 7, el número 7, había que buscar la letra. Y nos dijo que todos nuestros procesos que estaban basados en mensajería de texto, nosotros tomábamos los pedidos en mensajería de texto, los mandábamos por SMS, no iban a funcionar, nunca nadie iba a mandar un mensaje de texto. Y después esa misma compañía, el 69% de sus ingresos pasaron a ser mensajería de texto. Y después, bueno, por ahí datos, ¿no? Voz es un commodity. Entonces yo recuerdo aquella frase de él diciendo que el futuro que yo pregonaba era inexistente y no había que ser muy lúcido. En realidad era evidente que las cosas venían por ahí. ¿Y estás de acuerdo que con esa frase que dicen que los visionarios son los locos que les salen las cosas bien? Yo no sé si... Porque en ese momento una persona que tenía... Por eso, ese no fue un visionario, porque no la vio. ¿Tá? Pero yo creo que fue más que visión mía, fue miopía de él, porque no hacía falta tanta... ¿Estás de acuerdo entonces que los visionarios fueron los locos que hicieron las cosas que acontecieran, ¿no? Claro. Porque en ese momento nadie la veía. Y creo que eso es una de las preguntas. ¿Por qué nadie la veía? Bueno, porque yo creo que los que están en lugares de toma de decisión ven su proceso de negocio y ven lo inmediato y el día a día y no están capacitados para estar proyectándose, ni mucho menos con tecnologías que implicaban que eso iba a pasar mucho tiempo. A mí siempre, cada vez que yo iba a hacer una presentación, me decían, Varela, smartphone en Uruguay no llega al 1% de la gente. Y yo les explicaba que en el roadmap de los fabricantes, en 3 años, el teléfono más barato era un smartphone. Entonces era falsa esa idea de que la gente va a estar 10 años con el teléfono antes de cambiar para un smartphone. Bueno, vamos a llegar a ese momento porque el 2007 llevó, no te digo que 10 años, pero 5 años largo, y recién a los 10 años, porque vamos a hablar que en el 2015, 2016 tenías un ecosistema de aplicaciones, de contenido, que ya era mucho más, había una usabilidad, ¿tá? Porque no había una masificación. El smartphone se masificó a partir de 2015, por masificación a nivel de usabilidad. Y recién la oferta estuvo preparada después de 2017, 2018, ¿no? Porque cuando empezamos a ver los grandes volúmenes de tráfico, porque la mayoría, ¿te acordás que recién ahí fue el hito que el navegador más usado era el mobile? Sí. Si no, siempre estamos discutiendo, tiene que ser la usabilidad múltiples pantallas. ¿Te acordás del? Sí. No, lo que pasa es que de Mobile First. El Mobile teléfono First nos llevó 5 años más o menos. Pero fue con redes sociales, ¿no? Que el usuario pasó a utilizar el teléfono y empezó a exigir al fabricante otro tipo de dispositivo. Antes nosotros teníamos serios problemas con la batería. Por ejemplo, los Nokia, cuando lo usábamos para procesos de toma de pedidos o facturación en la calle, se nos moría la batería. El usuario común empezó a exigir otro tipo de dispositivo por redes sociales y después obviamente WhatsApp fue el que terminó. Me diste la anécdota del momento 1, los orígenes, anécdota del momento 2. Bueno, yo me recuerdo cuando viajé cuando cae la Palm en mi mano, empiezo a preguntar y no había importador, no había nada. Y esto sí tiene un componente bastante de visión acá sí hay un poco de innovación porque capaz que a la gente normal empieza a buscar quién es el distribuidor, quién es el mayorista. Yo me tomé un avión, me fui a Santa Clara directo a Palm. Estuvimos estudiando... ¿Antes de Novo? De esto estoy hablando del 90. O sea, antes que él comprara. Y nos fuimos, estudié el sistema operativo, hicimos un sistema para presentarles y me fui bien de rioplatense. Creo que eso lo hace un argentino, un uruguayo, de ir a golpearle la puerta y decirle: tengo la mejor empresa de desarrollo de Palm de toda la región de América Latina, quiero la representación de la marca, pero me la quiero ahora, me la quiero llevar ahora. Y los gringos están acostumbrados a procesos. Me decían, no, pero usted tiene que hacer una precompra de mi máquina, no te va a comprar ninguna máquina
fue todo así. Entonces, no te voy a comprar ninguna máquina, me voy a llevar la representación, voy a programar y aparte voy a trabajar para ustedes acá en Estados Unidos, porque el mercado de mi país es horrible. Y bueno, a cualquier otro le hubiesen dicho, no sé escribir Uruguay, por favor, seguridad, te sacan. Pero me vieron tan entusiasmado que me dieron la representación, me traje el apellido Palm para acá y empezamos a programar y a trabajar. Esa visita en Santa Clara todo es una anécdota en sí mismo. No sabían escribir, no podían pronunciar Guillermo. Guillermo en inglés es un nombre muy difícil, un nombre alemán que ellos no pueden pronunciarlo. Entonces me pedían disculpas y yo me había puesto William, que es el sinónimo de Guillermo, y le pedía por favor que me dijeran Willy. Y ellos no estaban acostumbrados. Willy dice, no, pero Willy es muy coloquial, muy, digo, mira, yo soy Willy, no pueden decir Guillermo, dígame Willy. Todo ese viaje fue espectacular, porque aparte de ellos, después nos terminaron dando la cuenta de los ómnibus de Nueva Jersey y todo el sistema de transporte de Nueva Jersey lo terminamos manejando nosotros, a raíz de que me subí a un avión y me fui sin cita, sin contacto, estamos hablando de 90 y algo, sin la internet de hoy, ¿no? A golpear la puerta, a decir vengo y mi vuelo se va dentro de 3 días, así que me tienen que atender ahora. Eso estuvo muy bueno, muy bueno. ¿Y el tercero? Bueno, hay muchos. En realidad, no sé, hay apuestas. Había épocas que a las empresas que no confiaban en esto, la única forma de poder convencerlos era apostar. Y bueno, tuve una apuesta muy grande con una financiera muy grande acá, donde ellos decían que no iban a tener más de... que si tenían más de 5.000 usuarios era un éxito, y que si tenían más de 10.000 usuarios me daban la llave, y yo era el owner del producto de ellos. Y bueno, pues metimos en los primeros 3 meses 80.000 usuarios, en Uruguay, ¿no? Para llevar a Argentina multiplicar por 15. Sí. Siempre, ¿está? Ellos que decían que más de 150.000 usuarios no íbamos a tener y le metimos 1 millón y algo de usuarios en los primeros 3 meses, en números de Argentina. Y bueno, durante 2 años desarrollamos toda la estrategia, me cumplieron, o sea, realmente me dijeron, ok, nuestra financiera en el sistema móvil y todo depende de ustedes. Ustedes dicen qué es lo que hay para hacer y nos dieron presupuesto. ¿Con eso vino tu primer medio de pago? Claro, claro. No, después vino que el CEO de esa empresa, la puedo nombrar, es Oca, que es la principal tarjeta que fue comprada por Itaú, por el Banco Itaú. El CEO de esa empresa le contaron del proyecto que teníamos, un brasilero muy importante, y cuando vino a visitar Uruguay dijo que el día que se pudiera pagar un taxi por teléfono celular, él ahí me daría a mí, como me dieran los uruguayos la llave, ahí diría, le creo a Varela, hasta que no pueda pagar con mi empresa, con Oca, un taxi en Uruguay por teléfono. Y bueno, ahí eso fue como una mojada de oreja, porque apenas se subió el brasilero al avión, hackeamos los sistemas de GPS, los taxis, todo, nos pusimos como locos. Sí, eso es cierto que fue Uruguay uno de los primeros que podía pagar el taxi con tarjeta. Lo pagamos con SMS. Sí. O sea, no soportaba ningún protocolo de seguridad, no era PCI, no era nada. Y bueno, eso llevó que un año después el CEO de Itaú de aquí comprando. Ganó el premio entre 1.200 proyectos de Itaú Brasil, ganó el premio Uruguay y todo fue por una locura, un empuje nuestro. Bueno, ¿qué harías, qué no volverías a hacer y qué harías más rápido? Si estuvieras de vuelta 99, 25 años atrás. Haría más rápido, no esperaría tantos OKs ni confirmaciones de tercero. Claro, pero lo que pasa es que lo digo ahora con una espalda que no tenía en aquel entonces. Ahora, que de hecho es lo que estoy haciendo, ¿no? Estamos desarrollando todo un servidor para pagar con la cara. Antes hubiese esperado que alguien me lo comprara o que me lo autorizara. Bueno, eso no lo haría. Haría una cantidad de cosas por iniciativa propia y no esperaría que los que saben o los que manejan, sobre todo el sector financiero, que no innovan nada, ¿no? Es anti-innovación. Y después todos los errores cometidos fueron muchísimos, nos llevaron a donde estamos. Así que no podría decir que evitaría esos errores, porque esos errores fueron los que nos permitieron llegar acá. ¿Y cómo describirías esos 3 momentos que mencionaste? De una absoluta soledad. ¿Soledad por qué? Porque te sentías un Quijote y Sancho Panza contra los molinos de viento. Sí, y sobre todo ¿Tenías porque, el Sancho Panza? No,
No, y aparte porque la mirada del otro no era de respeto y admiración por el que piensa innovando, era de Acordate ninguneo. el Don Quijote, ¿no? O sea, Claro. cómo lo veían al Quijote. Lo Era, veían como si fuera, viste, un loco que iba contra los molinos de viento. Era de ninguneo y aparte no era un negocio que a priori fuera rentable en lo inmediato, entonces los tomadores de decisión o la gente de mucho dinero tiende a menospreciar un plan de negocio si no hay rápidamente una ganancia específica. Soledad creo que es la palabra que lo definía, con lo cual también hay una cantidad de cosas que capaz que se podrían haber hecho mejor de no haber sido que éramos muy pocos los que estábamos tirando del carro. Bueno, y si sopras un poco el polvo, ¿a quiénes recordarías de esa época que hoy no están? Que vos decís son de los precursores. Bueno, obviamente los fundadores de nuestro ecosistema. Para mí Álvaro Lamé siempre fue, no porque estuviera especialmente vinculado a nuestros temas de comercio electrónico, pero era un tipo... Era de infraestructura. Claro, nosotros, y bueno, ¿no? Las tuberías. Era un tipo que te hablaba de teletrabajo en el 2000. Sí, recuerdo. Y su empresa estaba abocada al teletrabajo en el 2000. Era que pegar. El plan Ceibal, ¿no? ¿Te acordás que fue uno de los grandes que levantó la bandera del plan Ceibal? Álvaro, y aparte Álvaro me enseñó algo que hay que tener cuidado cómo comunicarlo, pero Álvaro me enseñó a no hacerle caso ni a la política ni a los poderosos, pero hacerles creer que sí, que uno estaba siguiendo su consejo y Álvaro después hacía lo que él creía que había que hacer, aunque todo el mundo estaba convencido de que estaba siguiendo órdenes del status quo. Álvaro fue un tipo que siempre me dinamitó el status quo por improductivo. Y bueno, eso lo rescato muchísimo. Y después hay una cantidad de obreros sencillos y comunes que construyeron todo esto, sobre todo empleados. La segunda línea, los que estaban en las trincheras, los que querían vender, fueron los que fueron construyendo esto. Y hasta el día de hoy pasa, de que tenés embajadores adentro de las empresas que creen más en esto que el propio dueño de la empresa o el manager. Yo siempre digo, tenemos la primera generación de e-comercionistas, ¿no? Y después vienen los que empezaron a fortalecer esas generaciones, ¿no? Ya un poco más con el camino recorrido, porque teníamos ya una base. Sí, creo que ellos son todos anónimos, porque son muchos y son los de segunda línea. ¿Y cuándo vos dijiste esto ya se masificó? ¿Cuándo fue para vos el momento en el cual pasamos del oscurantismo a ser algo que, dejando la pandemia, ¿no? Porque yo creo que hubo antes aceleradores que nos dijeron por acá viene y nos empezaron a traer volumen. A mí en lo que tiene que ver con... Te doy un ejemplo, ¿no? Las cuponeras, ¿no? Que fue, viste, sí, ese gran boom. Yo decir, bueno, Groupon, que duró poco y mucho, pero fue alguien que nos trajo un volumen que no lo veíamos y que permitió ser esos anabólicos del ecosistema, ¿no? A mí hubo un hecho que me marcó, que fue que de remate me compró un producto, un servicio y una consultoría y me pagó por eso. Y fue la primera vez que yo dejé de estar evangelizando gente a pasar a proveer un servicio. Entonces sentí que ese día era, wow, no tengo que apagar el megáfono porque ahora me llamaron para hacer, no para decir. Ese día, después pasó mucho tiempo, donde costaba mucho convencer, vender, que se invirtiera en eso. Pero ese fue el día que sentí que, bueno, tengo que apagar el megáfono porque ya es hora de hacer y no seguir diciendo lo que hay que hacer. Vale. Ese fue un hito. Y después viene lo que yo llamo la colaboración de la industria, que empieza como industria, empezamos a generar los eventos masivos de conveniencia, los eventos como los e-commerce day, empieza a haber un trabajo colaborativo que agrupa a los Quijotes y Sancho Panzas y empiezan a hacer un puño que golpea fuerte, ¿no? Sí, bueno, ahí fueron ustedes, ¿no? Y fuiste vos particularmente el que... No, pero dejando de lado, o sea, los Quijotes y Sancho Panza, como digo yo, tenemos los Artigas, pero el e-commerce day... los San Martín, los O'Higgins, los Bolívar. Fue nuestro primer evento real que nucleaba a la comunidad toda, no solo a los informáticos. Los proveedores de tecnología
ya teníamos un vínculo y algunas cosas, pero el e-commerce ahí vino a decir, bueno... O sea, vos tenías la industria del software, que ya tenía Claro, una trayectoria anterior, la claro. CUTI, y ahí nace el concepto de SEDU y ya de lo que es el contenido sobre las tuberías, ¿no? Los proveedores de software sí, aparte viajábamos mucho, íbamos a las ferias, sabíamos de que éramos usuarios de eBay y de todo, y los auctions Pero no había contenido local, eso es lo que faltó siempre. Siempre hablamos que faltaba que el retail, la marca, tuviéramos más tienda mía, más pedido ya, más jugadores que hicieran que la oferta local se tuviera visibilidad. Sí, sí. Bueno, a partir de que el retail empezó a traccionar, ahí se formó el ecosistema. Porque justo uno de los aspectos donde yo más trabajé, que tiene que ver con las financieras, ellos fueron los últimos en subir al barco. Yo te ponía en el formulario, creo que la tokenización de las tarjetas también fue un hito, ¿no? El día que pudimos empezar a guardar la tarjeta para hacer una compra recurrente, fue un antes y un después, porque hasta ese día había mucho miedo en compartir los datos de la tarjeta. Sí, pero esos son, yo le llamo los grandes mitos que tuvimos que romper. Pero existía, la gente... que era seguridad, confianza, medios de pago y logística. Pero eso es un histórico que nosotros, cuando tuvimos volumen, logramos resolverlos. Siguen siendo desafíos, pero son ya un desafío que tiene buenas prácticas para poder resolverlo. Tokenización, todo lo que es PCI Compliance, todo lo que es temas de generación de confianza, logística, porque ya tenemos volumen, y el volumen, si no resolvías la logística, no había forma de lograr el volumen. Y medio de pago ya se masificaron totalmente. Hoy creo que se está utilizando, yo no sé si tenés ese dato, pero hoy ya los monederos y los medios de pago que no son la tarjeta de crédito están siendo desbancados, ¿no? O sea, sí. Acá cada vez tenés más. Acá en Uruguay, que particularmente siempre fue un país de tarjeta de crédito, billeteras y prepagas y otros instrumentos financieros. Bueno, y llegan los pedidos ya, los dLocal Uruguay siendo exportador de modelos de negocio, si querés, o de grandes banderas que salen del Uruguay para conquistar el mundo. ¿Cómo sucede eso? Pedido ya, por suerte, lo pude ver desde la cuna mismo, porque fueron estudiantes de la facultad donde yo trabajaba los que incubaron el proyecto e incluso participé en la etapa temprana de validación del modelo de negocio. Yo siempre pongo como ejemplo de que llamaba a mis amigos que tenían restaurantes para preguntarles si usarían pedido ya y el 100% de ellos me dijeron que no. El 100%. Digo, no, yo no le voy a dar un porcentaje a alguien. Creían que no le aportaba valor. Son los mismos que hoy por hoy me dicen que si no estuvieran en el pedido ya no venden ni siquiera un solo plato. Entonces, eso es parte de lo que veníamos hablando, ¿no? Cómo yo no recibí ni siquiera uno que me dijera, jugate, metete en eso que va a andar. No hubo un solo restaurante que me dijera que iba a usar eso. Todos me dijeron que no lo iban a usar y todos lo usaron. Con lo cual también aprendí a que hay que tener cuidado cuando armas un business plan de considerar quién tiene la voz cantante, quién tiene la certeza. Porque, ¿quién es el buyer persona? ¿Cuál es el job to be done? Porque en el fondo, si te descuidas, al que estás resolviendo un problema, la necesidad no era al restaurante. No, era el consumidor. El consumidor. El consumidor era el que apalancara. Toda la economía digital oferta, ¿no? gira en torno a eso. Entonces, si le resolves un problema al consumidor, lo que tiene que hacer el resto es acomodarse y seguirlo. No ir a buscar al corporativo en ese aspecto. Y dLocal hizo bien que siempre razonó su negocio fuera de Uruguay, lo cual también fue una forma rápida de escalar y de crecer. dLocal siempre se percibió como su mercado no uruguayo y eso también los ayudó muchísimo. Bueno, 25 años, hoy cerramos 2024, imagínate 25 años en adelante, ¿dónde nos ves? Estos son los papiros del Mar Muerto, así que en algún momento esto van a decir, mirá lo que fue esta industria 25 años atrás y mirá lo que pensaban de esta industria hace 25 años en adelante, ¿no? Sí, probablemente los innovadores del futuro van a tener las cosas un poco más fáciles porque la tecnología como herramienta va a permitir que cualquiera
termina siendo una cantidad de cosas. O sea, ¿crees que va a desaparecer lo que es sistemas, tecnología como lo conocemos hoy? Sí. Sí, la intermediación va a tender a cero. Va a ser nativa, como ese famoso IT Mirror. O sea, todas las profesiones va a tener la tecnología embebida. No vamos a hablar de tecnología. Sí, exacto. Literal. O sea, el que esté por ahí leyendo esto va a decir, pero estás hablando que sistemas o tecnología como la conocemos hoy dentro de 25 años desaparecen. Sí, claro. Sí, no concuerdo. Pero aparte de notoriamente, porque ya va camino a Y eso explícalo por qué. Nosotros hemos tenido en la industria de la tecnología del software, tuvimos también un hecho disruptivo que fue el concepto cloud, el concepto nube. Sí. Durante muchos tiempos los majors decían, no, yo tengo que tener mis máquinas acá, mis servidores acá, y rehusaban absolutamente. Vos ibas con un pendrive, ni siquiera con un pendrive, con un CD a un banco y tenías que pedirle permiso a Dios y a todos los arcángeles para poder entrar y salir. El concepto cloud vino a democratizar la idea del acceso a la información y dónde están los fierros, hasta hacerlos desaparecer literalmente. Y aparte ahora, justo hoy tuvimos un call muy complejo para definir arquitecturas de sistema, y los arquitectos ya se parecen medio como a un artista que lo que está eligiendo son los ingredientes, como un cocinero, ¿no? Elige ingredientes y arma una receta, pero ya no hay nadie construyendo de cero nada como antes nosotros lo hacíamos. Bueno, ese es el concepto del composable pragmatic, ¿no? Composable commerce, pragmatic composable commerce, ¿no? Porque ya no tiene sentido el desarrollar, sino empezás a armar arquitecturas, la arquitectura de integraciones es lo más importante para ser sustentable y sostenible en el tiempo. Sí, ¿no? hoy vimos casi una arquitectura compleja que tenía casi 28 módulos distintos y le digo, mirá, es la primera vez en mi vida que me pasa que 28 módulos del corazón de un negocio que iba a ser mío son 100% tercerizados. O sea, no voy a hacer ni siquiera uno de ellos. Bueno, lo vas a hacer el dueño de esa capa de integración, sí, ¿no? Pero casi te diría que... Después te terminás definiendo si desarrollas o no desarrollas, porque el problema no es desarrollar, sino mantener. Es que no hace ningún sentido porque todos los proveedores que estamos contratando lo hacen mejor que nosotros y mucho más barato que nosotros. Bueno, para cerrar, pensá, la frase que definiría estos 25 años. ¿Cómo pondrías la frase que Sí, yo buscaría capaz que redactar algún concepto que tuviera que ver que aún lo inevitable que era esto, porque yo siempre lo manejé como algo, como un hecho consumado, cuando todo el mundo todavía te decía que no, aún algo que es inevitable hubo que trabajar muchísimo para construirlo. Lo cual da la pauta de que por más que algunas cosas vayan a ocurrir, necesitas que haya gente que haga que esas cosas ocurran. Y creo que buscándole ahí una reformulación a esa frase, ese es el concepto a trasladar. Quedándote cruzado de brazos, las cosas no suceden. Por más que sabemos, estamos grabando esto un viernes, sabemos que mañana va a ser sábado. Sí, mañana va a ser sábado. En las cosas que tienen que ver con nosotros, tiene que haber gente trabajando para que mañana sea sábado. Gracias por unirte a iLíderes por 25. Si este contenido te ha gustado, compártelo para que más personas puedan navegar el origen de nuestro digital commerce. No olvides suscribirte para no perderte las próximas conversaciones con los líderes que continúan escribiendo la historia de nuestro ecosistema. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando, aprendiendo y construyendo el futuro digital juntos en iLíderes por 25.